llegó el momento especial, así que vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para poner oído a la palabra de nuestro Dios, que está a cargo de nuestro hermano Alfredo Gómez. Ya le damos su tiempo. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado a todos. Es un placer otra vez estar con ustedes. ¿Me extrañaron? Me extrañaron, ya les acordaban de mí, ¿verdad? Hermanos, la verdad que Dios es grande y es maravilloso porque permite que todas las cosas sean en su tiempo. Así que debemos de agradecer a Dios. Han pasado cosas maravillosas en estos pocos tiempos. Cada uno de nosotros nos suceden cosas. Todas esas cosas significan que Dios tiene plan para nosotros. Así sean cosas que no entiendes ahorita, Dios tiene planes para ti. Así que con esta breve reflexión y saludo, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en oración para que entremos en nuestro tema de esta tarde y noche. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora ya hemos entrado en tus horas sagradas, Señor, en tu día santo. Y queremos rogarte, Señor, que tú vengas a instruirnos a través de tu palabra. Ven, Señor, a inspirarnos, a redarguirnos, Señor, a corregirnos en todo lo que tu palabra nos enseña. Quédate conmigo como expositor, Señor, dirígeme, úsame solamente como un instrumento, Padre, y que tu Espíritu Santo nos enseñe por igual a todos tu palabra santa. Todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a pedir ahí la diapositiva. Ahí ya está. Muy bien. El tema de esta noche se titula "Y me seréis testigos en". ¿En dónde? ¿En dónde vamos a ser testigos? Y este tema está elaborado en el contexto de la profecía y el evangelismo. Hace mucho tiempo redacté este bosquejo de este tema. Saben que yo decía profecía y evangelismo. A veces nos suena contradictorio los temas. Y van a ver por qué. Realmente ustedes han de conocer, y sobre todo mis hermanos de más tiempo, han de conocer que en nuestra iglesia siempre se ha percibido la profecía como algo de diferente índole. Por ejemplo, Daniel, ¿qué es la profecía para ti? ¿Qué te dice? ¿Qué representa para ti? Lo que viene, el futuro. Tere, para ti, ¿qué representa la profecía? El futuro, muy bien. Norma, ¿cómo concibes tú la profecía como cristiana? ¿Qué es para ti la profecía? Okay. Muy bien, profecía. ¿Quién más? Hermana Sara, hermano Gaby, ¿qué significa la profecía para cada uno de ustedes? Sarita. Gaby.
anticipo del futuro. Iracema, ¿tú qué comentas tú de la profecía? Para ti, ¿qué es la profecía? Es lo que Dios va a hacer en el futuro. Lo que Dios va a hacer en el futuro. Muy bien. ¿Quién tiene algún otro concepto? ¿Alguien que diga, para mí la profecía es otra cosa? Sí, dime. Muy bien. Lo que va a hacer en el futuro, Dios va a venir por nosotros. Muy bien. Fíjense que la profecía, si me regresas un poquito hacia atrás, la profecía, queridos hermanos, para mí representa una sola cosa: el evangelismo. Porque como ya dijeron muchos de ustedes, hay un evento por venir, y ese evento nos identifica en nuestro nombre. ¿Cómo somos llamados nosotros? Adventistas del séptimo. Y nuestra figura sobre cuál gira nuestro adventismo, o sea, el advenimiento de quién es, Cristo. Y para que eso suceda, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? El evangelismo. Así que para mí la profecía es el evangelismo. Pero muchos no lo entendemos así, hermano. Muchos consideramos que la profecía tiene su lugar aparte, tiene su lugar especial. A decir verdad, les voy a ser honesto, cuando yo entré a la iglesia en el 2014, hubo recién, yo de bautizado, hubo un seminario de profecía que trajo un maestro de la Universidad de Lindavista, un teólogo maestro de allá. Y honestamente, hermanos, yo aquí en esta iglesia quedé traumado con la profecía, porque el hermano Gabriel predicaba de la profecía y de la bestia y del sello y que no pueda comprar ni vender. Y yo decía, hombre, la profecía, ese seminario va a estar pesado. Yo estoy entrando, yo ahorita no quiero pensar en esas cosas. Y la verdad yo me asusté, hermano, y no fui al seminario. Fui el sábado que inició y fui el sábado que terminó. Y creo que entre semana, el miércoles. El caso es que no fui constante. Pero en esos 2 o 3 días que estuve, pues la profecía me representó otra cosa. No lo que yo en mi mente tenía preconcebido. Y entonces dije, Chihuahua, yo recordaba la profecía distinta. Era más así como que atemorizante. Y ahora no, la vi muy aceptable, muy bien. Y entonces me despertó el interés. Y empecé a buscar seminarios de profecía. Y empecé a escuchar seminarios de profecía y a leer el conflicto y a ver las cosas. Y créanme que, gracias a Dios, cambió todo ese concepto. Y hasta el día de hoy sigo pensando, ¿por qué me había yo atemorizado tanto con la profecía? A ese grado de que cuando recién entré, yo dije, no, ahorita no quiero entrar en esa parte porque siento que es algo profundo que tal vez hasta me haga, no sé, ¿no? Algo, ¿no? Sentir. ¿Alguno de ustedes ha sentido así? O nomás yo que estoy medio, se me van las cabras. A veces, yo no sé, hermano, a veces yo creo, yo lo sentí, pero vuelvo al punto. Creo que a veces creemos que profecía tiene su espacio muy especial y no lo asociamos con evangelismo. No lo asociamos cuando de eso depende. Miren, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, estos versículos son proféticos. Miren, Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe,
ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando? ¿Del día y la hora de qué? De la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 10:11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué profecía es esta? ¿Quién se la sabe? Que no se haga bien. Ya se lo sabe. Daniel, ¿de qué profecía está hablando esto? ¿Ya identificaron cuál es esta profecía? Norma, hermanito, ¿cuál es tu nombre, hermanito? Margarito. ¿Tú sabes a qué se refiere esa profecía? ¿Alguien te ha dicho? Ajá, evangelización, ok. Pero en un contexto muy especial, ¿eh? ¿Cuál es ese contexto de este texto bíblico? ¿Ya lo identificaron? ¿Daniel? ¿Tere? ¿Saben de qué está hablando ese versículo? En la cronología de los tiempos. Hermanos, dice, es necesario que profetices otra vez del chasco. Ese texto es el nacimiento profético de la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, el evangelio a través de la iglesia adventista. Ahí está. Profecía que se cumplió. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia de los santos. Aquí está. ¿Qué profecía es esa? ¿De qué nos habla? De la paciencia de los santos. ¿De qué nos habla? ¿Saben? Nos habla del tiempo del fin. Porque en este tiempo las cosas están complicadas en la vida cristiana, cada vez más. Y nos hace referencia a que cómo nos vamos a poder mantener fieles, hermanos. ¿Cómo? Con estos dos aspectos: guardando los mandamientos y preservando la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Pues su evangelio, su venida, sus promesas, lo que acabamos de contar, lo que acabamos de cantar, todas las promesas del Señor Jesús, que son apoyo poderoso de mi fe. Así que nuestra fe en Jesús. Apocalipsis 10:6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella, y declaró que el tiempo no sería más. Hermanos, a ver, ahora sí, ¿quién me dice de qué profecía está hablando esto de que el tiempo no sería más? ¿A qué se refiere este texto? Esto es clave, hermano, para nosotros. El tiempo no sería más. ¿De qué está hablando este texto? ¿Por qué juró por el que vive por los siglos? Y el tiempo no sería más. ¿Saben de qué está hablando este, hermanos? Del tiempo de gracia. Que el tiempo no sería más, habla de que las profecías que todas tuvieron un ciclo y un final, las 70 semanas, las 2300, todos esos ya se cumplieron y ahora el tiempo ya no está regido así. Es decir, esta no regresa al primero. ¿Qué dice el primer texto? El día y la hora, nadie sabe. O sea, está hablando de
que ya no podemos contar este tiempo así como antes. A partir de ahí estamos en una extensión que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Textos clave de la palabra de Dios que nos van indicando cosas muy especiales. Avanzamos a la siguiente, hermanos. Por favor. Hechos 1:7. Bueno, la primera está repetida. Hechos 1:7 dice, y les dijo: no os toca saber qué, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca saber. Obviamente esto se refiere a lo primero que acabamos de ver y lo último que vimos en la lámina anterior. Los tiempos cronológicos que estaban marcados en las profecías, aquí ya no nos toca saberlos. Eso ya no va a estar así. Tenemos que tener clara esta condición. ¿Por qué? Dice, porque el Padre puso esto en su sola potestad. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 4 declaran lo siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, en el 4 dice, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Fíjense, aquí quiero que me ayuden a entender sin entrar en la controversia. Miren, el primer texto, el versículo 2 dice, vendrá como ladrón en la noche. Y el versículo 4 dice, más a nosotros no nos sorprenderá como ladrón. ¿Sí? Vendrá como ladrón, pero no nos sorprenderá como ladrón. ¿Cómo sería esto posible sin que se contradiga? Porque no es contradictorio. Nos puede parecer, pero no es contradictorio. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, mas nosotros, dice, no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón. ¿Se dan cuenta? No es contradictorio, es complementario. Es decir, tú y yo ya sabemos que va a venir sorpresivamente, pero no es sorpresa para nosotros. Por eso nosotros guardamos el sábado, mantenemos la fe en Jesús, predicamos el Evangelio y vivimos una vida de preparación constante. Velad pues, dice el apóstol Pedro. Es esa forma de estar que nos dice que a nosotros no nos va a sorprender como ladrón. Miren, hermanos, hay un texto que dice, si el padre de familia supiera cuándo va a llegar el ladrón, ¿no velaría? Y nos dice, nosotros no podemos saber cuándo va a venir en forma exacta, pero sabemos que está por venir. Es decir, regresamos al ladrón, al padre de familia. El padre de familia, hermanos, es más, vamos a quitarnos al padre de familia, lo vamos a hacer más local. Por ahí yo supe, un pajarito me dijo que aquí en la iglesia de Lázaro Cárdenas, uno de los secuaces ¿cómo se llama?, de los que les gustan lo ajeno, les dio baje con su equipo de sonido, con computadora, etc. ¿Sí sucedió aquí en esta iglesia? Ok. Es decir, ¿ustedes sabían cuándo iba a llegar el ladrón? ¿Verdad que no? Ah, pero ya se metió el ladrón y se llevó sus equipos. Ahora díganme, ¿qué hicieron al respecto? Se quedaron cruzados de brazos y dijeron, bueno, vamos a comprar otro equipo, vamos a comprar más, y pues, a ver si no se le ocurre venir otra vez. ¿Así hicieron o qué hicieron?
¿Tomaron medidas? ¿Alguna medida? ¿Sí o no? Claro que se tomaron medidas. ¿Por qué? Porque vieron que había una falla y que si no corregían eso, ¿qué podría pasar? Otra vez. Es decir, toman sus precauciones para que no sean sorprendidos. ¿Sí o no? Entonces nosotros, cuando ya estamos advertidos de que va a venir como ladrón, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestras precauciones para que no seamos sorprendidos. Y aquí va la pregunta del millón. Y al que me diga le voy a regalar este libro. La pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo nos debemos de preparar? Esta es la pregunta del millón, hermanos. Esta vale tu vida cristiana. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te debes preparar? No cómo te están preparando, cómo te debes preparar para que no seas sorprendido. ¿Cómo? ¿Quién me dice cómo? No, más concentrado. La Biblia dice específicamente que no vas a aprender si no estamos en tinieblas. O sea, estás en tinieblas, vas a ser sorprendido en la iglesia. Pero dice, nosotros no estamos en tinieblas. Eso indica conocimiento, eso indica claridad de pensamiento de lo que está pasando. Ok, pero no me llegas. Es algo específico, hermanos. Estudiando en comunión con nuestro Dios. Hermanos, así no es, hermanos. Eso es parte, pero así no es. Por eso que yo les decía que el tema tiene que ver con algo tan sencillo que debemos de hacer. A ver la siguiente diapositiva, por favor. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la clave, aparte de lo que dijeron, que eso está bien, pero esa no es la clave final. La clave final es evangelismo. Porque de nada servirá que tú estés orando, estés en la iglesia, como dijo Gabriel, puedes estar en la iglesia y aún así no estar en la sintonía que Dios quiere. Puedes venir, puedes estudiar, puedes orar, pero si no estás practicando el evangelismo, no estás en el tono, en la sintonía correcta, hermanos. Ahora, miren esta pregunta: ¿qué pasaría si predico a Jesucristo y su evangelio y no sé mucho de profecías? ¿Qué pasaría? Ejemplo, un servidor. Mire, yo ya me confesé con ustedes, yo ya les dije cómo me daba temor la profecía, y ya después entendí y estudié. Pero hermanos, la profecía no me quita el sueño, no me quita el tiempo. Las cosas yo sé que van a pasar y sé que están pasando, y eso no me quita mi tiempo que tengo para ir a predicar, para ir a buscar almas para Cristo, porque eso ya está declarado que va a pasar. Ahora, la pregunta es: yo no sé mucho de profecía y no lo sé porque la cuestión de los años y esa parte de ya ve que tenemos una tablita de antes de Cristo, la semana, las 70 semanas, la media semana, y esas cosas, pues así como decirlo, en el numeral que uno observa a los ponentes de profecía, que se manejan las fechas aquí y allá, pues no, la verdad yo no manejo
esos datos así al dedillo. Es decir, conozco lo esencial de la profecía. Sé que se cumplieron. Sé que cuando estudio la palabra ahí están cumplidas todas las cosas que estaban profetizadas. En su tiempo fueron cumplidas. Y sé que estamos en tiempo de gracia, donde el tiempo no será más. O sea, ya no me quita el tiempo. ¿Cuándo va a venir? Hermanos, yo tengo que estar predicando la palabra. Eso es lo que yo he entendido. Tengo que estar predicando la palabra hoy, mañana, pasado, todo el tiempo. Porque si hoy viene Cristo, yo quiero que me encuentre haciendo ¿qué? Predicando. Esa es mi garantía, hermanos. Yo quiero que Cristo me encuentre predicando, no estudiando profecía. La palabra es toda. Claro, sí, pero eso, la palabra de Dios lo refiere en algún contexto que vamos a ver después, se refiere como glotonería. Dice que somos glotones y no compartimos. O sea, es decir, nos aferramos a saber, saber, y dejamos de compartir para después. Y así no funciona. Es, ok, tú vas a saber, pero al mismo tiempo vas a compartir. Y esas dos cosas combinadas te van a dar la esencia de lo que es. Para eso es que sabemos las cosas, para comunicarlas a otros, no para ser más y más. Ahora sí, vuelvo a la pregunta, fíjense bien. A ver, Noé, dije yo que si Cristo me encuentra, fíjense, predicando el Evangelio, estudiando con alguien, llevándole las buenas nuevas de salvación, mostrándole a Cristo crucificado y que Él lo puede salvar de la carne en punto. Noé. Pero ya dije que la profecía no es mi fuerte. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a perder porque no sé de profecía? ¿O qué va a hacer Dios ahí? ¿Cómo es lo que contesta en su palabra? Exacto. Sí, porque esa es la misión que Dios nos encomendó. Así que puedes ignorar muchas cosas, pero si estás haciendo la obra que te encomendó, ¿cuál es la contestación que Dios da en su palabra? Dice, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, tenemos que ser muy sensibles a este asunto, hermanos. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Miren, ya con esta terminamos porque no nos extendamos mucho. El texto bíblico que leyó nuestro hermano Daniel dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero miren abajo cómo yo he percibido que a veces entendemos. ¿Será que Dios quiso decir, y me seréis eruditos en toda profecía? ¿O quiso decir, y me seréis investigadores constantes y permanentes? ¿O dijo, y me seréis pregoneros de la fecha y hora de mi venida? Dijo, y me seréis testigos, atestiguando. ¿Cuál es el testimonio que hoy damos de Cristo? ¿Cuál es el testimonio, hermano? Testigos, testimonio.
Gracias. ¿No? Miren, hermanos, seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es ser testigos? Esa es la clave. No le busques más, Daniel. ¿Cómo es ser testigo? Daniel, ¿cómo es ser testigo? Atestiguando de que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y está por venir. ¿Somos testigos de eso? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque creemos en Jesús. Hemos creído en Jesús. Ese es nuestro testimonio que tenemos que dar. Porque ¿quién va a salvar al pecador? Cristo. Así que ese es el mensaje de salvación en Cristo. Cristo es el mensaje y Cristo es al que tenemos que atestiguar. Claro, miren, no entendamos mal, hermanos. Saber. Hay gente, por ejemplo, hay predicadores que hablan de profecía y que digan la palabra de Dios que no habla de política. Claro. Y viceversa. Sí. Pero creo que todas las predicadores tienen un algo que dan. Dice la Biblia que son puestos evangelistas, maestros, etc. Pastores, todos para la edificación de la iglesia. Es cierto que, por ejemplo, algunos no dominan ese ramo. Por ejemplo, el pastor Puyol es profecía, no puede predicar como otros que yo escuchaba. Pero cada quien es su tono, cada quien con los dones que Dios le dio, está edificando a Dios. Sí. O sea, ninguno más y uno menos. Todos vamos por lo mismo. Muy bien. Gracias, hermano Galo. Hermanos, es importante que recordemos un texto bíblico que Cristo dijo: todo esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, lo fundamental, la pieza clave es ser sus testigos. Todo lo demás también se puede hacer sin dejar de hacer eso. O sea, por eso yo le decía hace rato, no es contradictorio, hermanos. No es contradictorio, no se contrapone, no estamos diciendo no a la profecía. Lo que estamos diciendo es que lo relevante para la que debe ser una profecía es para evangelizar. Y ahí les va. Vamos a avanzar a la siguiente lámina. Miren, hermanos, esta es una introducción que nada más les voy a dejar del tema que les voy a traer para la vigilia del 24 y 31, que es el mismo tema. Este tema lo vamos a abordar y viene recién del sábado pasado, grupos disidentes. El sábado pasado tuvimos la llegada de otro grupo disidente a nuestra iglesia y cayó en mi grupo pequeño. De mi grupo pequeño le dieron lado y entraron y empezaron a presentar. Para la otra ya les voy a traer el eslogan que ellos manejaban. Se los voy a explicar a grosso modo. Les digo que estos hermanos ya traen la fecha de la venida de Jesús. Ya traen la fecha. Y falta bien poquito. Entonces, hermanos, me tuvo que pasar. Y esta es la segunda vez que yo toco con este tipo de grupos. Ahora, esta es una introducción nada más. A ver, avanzan en la siguiente lámina. Esto es lo que vamos a desarrollar en la vigilia si el tiempo nos da. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice: hubo también falsos profetas. Segunda de Pedro 3, 10: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Recalcado. ¿Cómo es posible que ya tengan la fecha, no? Segunda de Pedro 3, 16: los indoctos e inconstantes tuercen la palabra para su perdición.
Segunda de Pedro 3:17, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos. Primera de Juan 2:18 al 20, muchos anticristos salieron de nosotros, dice el apóstol Juan. Segunda de Timoteo 2:14, no contiendan sobre palabras que en nada aprovechan. Segunda de Timoteo 2:18, se desviaron de la verdad y trastornan la fe. Segunda de Timoteo 2:23, desecha cuestiones necias que dan contiendas. Siguiente lámina. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 6. En cuanto a la venida del Señor, no dejéis mover de nuestro modo de pensar, porque vosotros sabéis qué lo detiene. ¿Qué lo detiene? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros. ¿Qué lo detiene? La paciencia que nos tiene. Judas 17:19 dice, los burladores causarán ¿qué? Divisiones. Segunda de Tesalonicenses 2:11 al 12, Dios les envía un poder engañador para que crean en la mentira. ¿Quién les manda el poder engañador? Dios mismo. Primera de Tesalonicenses 5:1 al 4, de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba más. Las señales están claras, hermanos, están claras. ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo venga? Muy poco. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya todo se está cumpliendo. ¿Cuándo van a pasar? Eso no podemos saber, pero ya están las puertas y tenemos que hacer nuestra parte. Dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba más. Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Segunda de Timoteo 4:2, ¿qué le dice a Timoteo? Que prediques la palabra. Todo se resume en eso, hermanos. Saber, conocer, todo es para que se predique la palabra. Ahora se me acuerda regresar a la anterior y otra más. Anterior. Ahí está. Hermanos, vamos a hablar. Estuve en compañía del pastor Oscar, el pastor Pineda y el pastor del distrito, atajando a estos disidentes. Y estuvimos ahí el sábado pasado hasta las 10 de la noche. La conclusión del pastor Pineda es en la que yo creo. Dice, estas reuniones en donde unos dicen una cosa y se echan unos a otros, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? División, necedad. Y dijo, en vez de estar aquí hasta las 10 de la noche con un tema en el que no avanzamos nada, ¿dónde deberíamos de estar? Y es lo que yo les pregunto, ¿dónde deberíamos de estar? Y es lo que yo les vengo a predicar en esta noche, ¿dónde deberíamos de estar? Deberíamos estar predicándole a otro que sí necesita escuchar la palabra, no estar discutiendo con el hermano. Palabras vanas, insensatas que nos llevan a mala división. ¿Cómo nos lleva la división? Ya hay grupos disidentes. ¿Cuántos hay? Yo en lo que llevo, que apenas llevo 8 años de recién de que me bauticé ahora, ya me topé con 2 grupos disidentes de cerca, frente a frente. El primero por poco me lleva, porque estaba yo nuevo. En este, pues ya me agarró más consolidado, ¿verdad? Pero ya lo platicaremos en la vigilia. ¿Quiénes van a venir? ¿Nomás ustedes? ¿No van a traer a nadie más? Hay que llenar el templo. Muy bien, queridos hermanos, Dios nos
ha llamado para que seamos sus testigos. Yo les animo en el nombre del Señor a que seamos sus testigos. ¿Testigos de quién? De Jesús. Porque Él es el que va a salvar. Y eso es lo importante. Todo lo demás nos debe de servir para eso, hermanos. La profecía, hermana Norma, hermano Gaby, hermano Denier, todos mis hermanos, Iracema, todos mis hermanos, Panchito, hasta allá al final. La profecía solo nos debe de servir para instarnos a redoblar nuestros esfuerzos en la predicación del Evangelio. La profecía nos debe nada más decir: échale ganas porque Cristo viene pronto, está a las puertas. Para eso nos debe de motivar la profecía, no para otra cosa. Que Dios bendiga su palabra en esta